Bienvenido a mi canal. A Varane no le agradó el invitado que vino a la casa. Dylan afirma que tiene celos de ella. Varane dice que confía en su esposa pero no en el joven. Dice que no está celoso, pero Tolga Bey no es apto para este proyecto. Varane dice que confía en sus sentimientos. Dylan se enoja mucho y sale de la habitación. Berfin dice que ya no quiere volver a ver a Akif. Akif cree que ese es el deseo de su familia. Ella le pide que le diga que no la ama mirándola a los ojos. Pero Berfin no puede decir nada y se marcha. Akif está muy triste. Tark se emociona cuando piensa que realmente volverá a ser padre. Tark comparte esta noticia con Miran. Miran le pide que venga inmediatamente. Miran dice que no quiere compartir a Tark con el próximo bebé. Tark le dice a Varane que experimentó la paternidad gracias a Miran, que ahora tendrá su propio hijo y que será un muy buen padre gracias a Miran. Dylan está muy enojado con Varane. Aunque dice que no está celoso, también lo está como el infierno. Dylan piensa en él todo el tiempo. Varane también viene a la cocina. Te enojaste con Varane y le gritaste, ¿cómo puedes actuar como si todo fuera normal ahora? Varane dice que solo está expresando su opinión. La señora Azade dice que Varane hizo enojar mucho a Dylan. Varane dice que no importa, haremos las paces. Pero la señora Azade conoce muy bien la terquedad de Dylan. Berfin tuvo que elegir entre su familia y Akif. Piensa a quién elegirá. La señora Azade ve que Berfin está angustiado y le pregunta qué pasa. Señora Azade, la vida es una prueba. Depende de nosotros, dice, elegir las cosas que nos suceden. Berfin dice que será infeliz sin importar lo que elija. La señora Azade dice que solo hay una verdad y dice que escuche a su corazón. Berfine regala pendientes de reliquia familiar. Él le aconseja que escuche su corazón. Berfin también piensa en las palabras del tío Ahmed. Si quieres tener un jardín hermoso, dice, deshazte de las malas hierbas dañinas. Dylan está muy enojado con Varane. Mientras murmura para sí mismo, entra Varane. Él intenta calmarla. Pero Dylan está muy enojado. Miran llama a Varane y Dylan y quiere hacer un dibujo. Miran quiere que Varane y Dylan se sienten más cerca. A Varane le gustaría mucho esto. Miran también les pide que se tomen de la mano. A Varane le gusta mucho. La señora Ayan dice que la decisión de separación de Berfin no tiene ningún sentido. Le dice a Akif que Berfin es introvertida, que puede tener otro problema y que tenga paciencia. Dylan no puede quitarle los ojos de encima a Varane. A Varane le gusta. Miran hace un dibujo de Varane y Dylan. Pero en la foto se ven muy duros. Varane y Dylan se dan cuenta de que la tensión entre ellos está afectando a Miran. Deciden que de ahora en adelante sus peleas no deberían ser frente a Miran. Miran pregunta por las huellas de manos en la pared. Varane y Dylan recuerdan el día en que pusieron sus manos en la pared. Recuerdan que estaban muy felices, pero luego lloraron mucho porque pensaban que Miran estaba muerto. También le cuentan a Miran sobre esos días. Varane y Dylan deciden reimprimir las manos de Miran. Miran está muy emocionado. Akif envía mensajes de buenos días a Berfin. Berfin, en cambio, lee los mensajes y llora. Varane trae las pinturas. Los tres sumergen sus manos en la pintura. Luego lo presionan contra la pared. Miran lo encuentra muy entretenido. Deciden volver a hacerlo cada año. Varane se prepara para ir a dormir. Dylan se pone tenso y enojado nuevamente. Varane le dice a Dylan, que está acostado boca arriba, que no puede estar cómodo porque está acostumbrado a dormir sobre su hombro. Pero Dylan no tiene intención de hacer las paces. Está bien apartado. Varane intenta acercarse a Dylan. Pero Dylan se niega. Zeida está muy emocionada mirando la ropa de bebé. También se lo muestra a Tark. Compran juntos. Zeida dice que Tark ha cambiado mucho y que él y su hijo serán muy felices. Tark y Zeida creen que tendrá un hijo. Creen que serán los padres más maravillosos del mundo. ¿Pero no hay algo que olvidaron? Qué rápido olvidaron lo que le hicieron a Nar. Berfin recuerda su primer encuentro con Akif y el regalo que le hizo. Está muy triste y extraña mucho a Akif. Akif está en la misma situación que él.
Si bien Dylan no puede dormir, Varane ya se quedó dormido. Dylan se enoja porque Varane duerme a pesar de que no está dormido y comienza a intentar despertarlo. Él ilumina su rostro, hace ruido y le toca el cabello hasta la nariz. Y finalmente despierta gracias al plato que dejó en el suelo. Varane abre los ojos y dice que es torpe. Dylan se enoja mucho. Varane sigue fingiendo estar dormido otra vez. Dylan y Varane se abrazan cuando se despiertan por la mañana. Varane no podía dormir lejos de Dylan y se recostaba sobre el pecho de Dylan. Mientras Varane dice que todo está bien, que hemos hecho las paces, Dylan le recuerda nuevamente a Ulysse Tolgabey. Varane va a la reunión tras la llamada de Akif. Akif dice que el brazalete de la mujer que mató a Hassan es raro y que la encontrará muy pronto. Tariq se preocupa. Porque Varane está muy cerca de encontrar a Zer. Varane llega a la habitación y ve a Dylan preparándose cuidadosamente. Varane se enoja mucho. Pero Dylan Ulysse sale a decir que no pueden trabajar con Tolgabey, le dice a Varane que hay cosas que no entiende y le dice que piense un poco. Ayan llega a la mansión para hablar con Berfin. Acer le dice a Ayan que no pueden hablar. Acer insulta a Akif. Dice que evidentemente trabajar para los Carabey no era suficiente. La señora Ayan está muy molesta. Acer dice que no tenemos nada de qué hablar con gente como usted. Dice que Berfin no es igual a Akif. Berfin está muy molesta por los insultos de su madre hacia Ayan y Akif. Varane llega a la cocina y pregunta qué es lo que no entiende. Dylan dice que Ulysse Tolga es un buen entrenador y que lo perderán. ¿Cuál será la decisión de Berfin? Varane y Dylan finalmente harán las paces. Señor Ulysse Tolga, su unidad como predijo Varane. Anota tus ideas también. Tus me gusta son muy valiosos para mí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comparte tus ideas conmigo, veamos nuestra serie juntos. Adiós.